Montos del año fiscal 2018 ya se comprometieron y esencialmente no se pueden revertir. Si la administración de Trump trata de cambiar la dirección de los fondos así de Centroamérica, es posible que el Congreso puede congelar los fondos en que la administración no puede gastarlo. Entonces yo creo que es posible que la administración de Trump va a tratar de hacer esto y tratar de cancelar la asistencia al Triángulo del Norte, pero si eso se pasa, el Congreso va a hacer una pausa en que este cambio no puede pasar. Mientras, el presidente sigue usando la caravana para reenergizar a su base. En otro tuit, el presidente ataca a México por no ser capaces de detener la caravana y, sin presentar pruebas, asegura que el grupo de inmigrantes incluye delincuentes desconocidos provenientes del Medio Oriente. Trump recalca además que ya le notificó a la patrulla fronteriza y al ejército de que esto es una emergencia nacional. Van a encontrar a MS-13, van a encontrar gente del Medio Oriente, van a encontrar de todo. ¿Y saben qué? No vamos a permitir que entren a este país. Hasta el lunes, tampoco el Departamento de Defensa había recibido órdenes para proveer apoyo adicional en la frontera sur. Y aún así, por ley, el ejército solo tendría un papel de apoyo limitado a la patrulla fronteriza. Trump también aprovechó en otro tuit para reforzar inmigración como un tema de campaña. El presidente sigue culpando a los demócratas por la caravana y vinculando el viaje de los inmigrantes con las leyes de Estados Unidos. Lo que pasa en la frontera es causado por los demócratas, porque ellos no dejan que nadie cambie las leyes que son horribles. Y retó a los líderes demócratas en el Congreso a buscar una forma para reformar el sistema de inmigración. Una propuesta que parece más una estrategia de campaña a semanas de las elecciones intermedias, cuando los republicanos se juegan las mayorías en el Congreso y cuando Trump parece haber encontrado en la caravana un tema para reenergizar a sus bases en un asunto que lo catapultó a la presidencia. Yona Molinares, CNN, Washington. Gracias a Yone por su informe y vamos a poner en contexto este tema con Ricardo Puerta, consultor independiente, investigador y académico. Nos acompaña vía Skype desde Honduras. Profesor, hay un antes y un después en lo que respecta a los inmigrantes de Centroamérica después de caravana. ¿Se puede considerar un antes y un después? Definitivamente, el antes de la caravana, la migración de hondureños a Estados Unidos era algo particular, inclusive oculto, y que se hacía a nivel personal y a lo sumo con unidades familiares de padre, hijo o madre solamente, y menores, a veces incluso menores no acompañados, que eso no era tan cierto, porque los acompañaban hasta la frontera y ahí los soltaban. Lo que sí es nuevo ahora es esta caravana, que lo que realmente ha hecho es ponerle una presión política al movimiento de estas personas. Migrar en caravana no es un derecho humano. Migrar a nivel personal sí es un derecho humano, pero migrar en caravana ya implica una organización de tipo político, que es la que hace la convocatoria, la que hace que se organicen, que se muevan, que tengan una ruta, etcétera. Todo eso evidentemente ya no forma parte de los derechos humanos, pero en una democracia usted tiene derecho a organizar una caravana con tal de que no violente ninguna ley y que no sea necesariamente de confrontación con las autoridades que tengan que utilizar violencia, que tengan que utilizar la fuerza. Claro, ciertamente que se colectiviza la inmigración, usted lo señalaba. Ahora bien, la migración es un fenómeno netamente económico. La gente suele irse buscando mejores oportunidades. ¿En qué medida esta crisis es responsabilidad de los gobiernos de Centroamérica, donde la corrupción, la desesperanza, la inseguridad, el desempleo, la falta de oportunidades económicas parecen ser temas que no están del todo resueltos, por decirlo de manera elegante? Bueno, realmente hay unas causas de expulsión, por así decirlo, que tienen que ver con el país de origen. En este caso tiene que ver con Honduras. Le voy a dar un dato. Recientemente, ¿no?, hace menos de, yo le diría, de 2 meses, los diputados subieron el sueldo. Los miembros del Congreso, que aquí lo que tenemos es un poder legislativo unicameral. Y por el otro lado, el nivel de pobreza que tiene este país es casi, redondeando números,
2/3 del total de la población. Y una persona aquí, realmente, el problema que hay en Honduras no es necesariamente desempleo. El desempleo es bajo, es menos del 10%. Pero lo que sí realmente es mayoritario, que es más del 50%, es el subempleo. Una persona en Honduras tiene que estar chiripeando, que se llama, que quiere decir que esa persona tiene que tener más de un trabajo al día, porque un solo trabajo no le da suficiente ingreso para poder cubrir sus necesidades básicas. Olvídate de vivir con lujo. Y en algunos casos, el 40% de la gente que son pobres, nada más que pueden comer una vez al día. Ahora, el hecho que han llegado también muchos hondureños deportados a Honduras desde los Estados Unidos, ¿ha tensado de alguna manera el mercado laboral? ¿O es un fenómeno aislado? No, realmente. Como yo le dije, aquí el problema es tener varios empleos, o en otras palabras, no estar del todo desempleado. La respuesta es no. No se ve. Es algo parecido a lo que hay en Estados Unidos en estos momentos, que hay un desempleo de 3.8, y ese 3.8 son gente que está moviéndose de un empleo a otro. Yo le diría que más o menos la vuelta de la gente que viene deportada en un año, la gente que se va más o menos son alrededor de 200 por día. Si lo quieres poner en un año, es probablemente entre 80,000 y 100,000 personas. Y regresan deportados alrededor de unos 60, 70,000. Ahora están viniendo más deportados de México por tierra que de Estados Unidos por vía aérea. Y la razón es el programa de la frontera sur en México, que apresan a cualquier persona que en territorio mexicano se esté dirigiendo a la frontera de Estados Unidos con México y no lleve la papelería en orden. Profesor. En otras palabras, es sí, un claro, es necesario. irregular. Sí. Exacto. Profesor, ¿es realmente una emergencia nacional la llegada de estos miles de migrantes, como dice el presidente Trump? ¿Está infiltrada esta caravana? ¿Y en qué medida este tema se instala en la agenda electoral de cara a las elecciones legislativas de los Estados Unidos que se van a celebrar en tan solo 2 semanas más? Eso es electoral pensando en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Y el otro punto, si Trump el representante, tengo entendido que tiene mayoría, creo que son 22 escaños, y en senadores creo que tiene 2. ¿Por qué no logra lo que él quiere vía ley? Y me parece porque los seguidores de Trump no necesariamente es el voto duro del Partido Republicano. Eso es una interpretación particular, pero me extraña, primero, las amenazas que hace, que algunas de ellas son infundadas. Él no puede utilizar el ejército en la frontera, tiene que utilizar la Guardia Nacional. Y por otro lado, esa decisión que tiene, que ha dicho que va a tomar, de suspender la ayuda, eso no lo puede hacer el presidente unilateralmente, tiene que hacerlo con el apoyo del legislativo también, que son decisiones del Senado. Y el otro punto es... Muchísimas gracias, sí. Perdón, si él dice, para cerrar, que esta gente está infiltrada, que lo pruebe. Exactamente, el presidente todavía no ha dado esas pruebas al país. Muchísimas gracias. Era el profesor Ricardo Puerta, nos acompañaba vía Skype desde Honduras. Y cuando regresemos...